El 70 siempre es motivo de análisis para muchos hombres. El 70 fue algo de lo que le llamó siempre la atención a Daniel. A Daniel le llamó la atención el 70 y fue en el capítulo 9, por allá donde Daniel se dedica en la oración y en el clamor y en la búsqueda, pero resulta que después va entendiendo perfectamente que algo iba a hacer Dios cuando se cumplieran los 70. Y ahí va uno entendiendo perfectamente que Daniel estaba pendiente de los 70 porque Jeremías había hablado de los 70. Había hablado de una cautividad, de un cautiverio, lo que algunos teólogos llaman la transmigración de Babilonia. Y noten ustedes que no se interesa tanto por Israel, sino por Judá. Parece que lo de Israel queda como circunstancial. Sin embargo, lo de Judá queda como profético ahí. Cuando llegan los 70, entonces es donde salen de los que habían quedado y vivían y habían entendido y habían creído la profecía, salen ya libres en los tiempos de Jerjes. O sea, era el dominio de los medo-persas. Y cuando están en ese dominio, después de que el imperio de los babilonios, de Nabucodonosor termina, entran los medo-persas y cada imperio fue siendo vencido por otro, pero los griegos son los que se encargan de cobrarle a los medo-persas y los medo-persas a los babilónicos y los romanos a los griegos. Pero cuando se va mirando detenidamente acá, Daniel se preocupa y habla con Ciro, y cuando habla entonces es donde le dice que Dios tiene unos planes, y ahí es donde viene ya la liberación de los judíos. Y cuando hay esa liberación, ellos salen libres. Algunos historiadores presentan que algunos se quedaron en Babilonia, otros volvieron a Jerusalén y otros se fueron para Egipto, para otro lugar, porque al tener la libertad se iban donde ellos quisieran. Pero hay que tener en cuenta que habían quedado otros en Jerusalén por orden también en ese tiempo de Nabucodonosor, y había permitido a Nabuzaradán que hablara con Jeremías y le dijera: si tú quieres quedarte aquí, quédate, pero si te quieres ir con nosotros a Babilonia, ven y allá velaremos por ti, te guardaremos, te ayudaremos. Y él dice: no, yo me quedo más bien acá y váyanse. Entonces hubo un remanente que se quedó allá en Jerusalén, casi contemplando los escombros de todo lo que había sucedido. Jeremías es precisamente la persona que no solamente le toca dar la profecía, sino que le toca ver el cumplimiento de la profecía, y al ver el cumplimiento de la profecía le toca vivir la profecía casi en carne propia, porque al vivir la profecía es el hombre que le toca ver los muertos en la vía pública, le toca ver el ataque del enemigo, le toca ser llevado a un sitio en el cual era lo más inmundo que había de la ciudad. Pasa por todas estas cosas y después le toca observar todo lo que sucede, y él es de cierta manera guardado, protegido por el ejército contrario, pero los mismos de Judá estaban en contra de él, porque no se les podía meter a la cabeza que el mismo de ellos hablara en contra, pero él tenía que hablarles en contra de lo que era la desobediencia,
lo que era la idolatría, el paganismo, el alejarse de las leyes divinas. Suele suceder en la vida que a veces alguien trata en un momento dado de que este es mi amigo, pero si es mi amigo no me va a decir nada, si es mi hermano no me va a decir nada, pero a la hora de la verdad, una cosa es la familiaridad y otra la nacionalidad, pero otra también es el cristianismo verdadero. Y cuando hay el cristianismo verdadero, ya no interesa quién sea, hay que decirle que lo que está bien, lo que está regular, pero lo que está mal, está mal. Entonces ahí es donde se viene el origen de las lamentaciones. En las lamentaciones Jeremías hace un recuento. En ese recuento mira la tribu de Judá, el oro que brillaba, cómo se va oscureciendo. El oro que brillaba, cómo no da brillo. El lujo, la pompa que había, ya no la hay. Los que no permitían que ni siquiera los tocasen, ya se abrazan. Emplea la terminología el escritor casi como con los estercoleros, o sea, se abraza. Los que tenían que andar como por la sombra, resultan caminando a la luz del sol y su piel se va quemando. Entonces ahí es donde Jeremías explica que eran los príncipes, pero a la hora de la realidad ya se habían olvidado, ya no interesaba el linaje, ya no interesaba la vestimenta, lo que habían sido, ya interesaba el momento que vivían. Entonces esa desgracia le toca narrarla, escribirla a Jeremías, y cuando él la escribe, comienza con el dolor, con la angustia, con el desespero, con ese malestar como profeta, pero al mismo tiempo como judío también. Y va entrando a la realidad de tener que escribir, y con lágrimas, y algunos por eso lo llaman el profeta llorón, el que más gime, el que más clama, el que más ruega, el que más intercede, el que más pide. Pero entonces cuando usted va leyendo Lamentaciones, mira cómo comienza y cómo está el desarrollo, pero parece que el hombre de Dios, a lo último él reúne todo, como cuando le dice: Señor, ¿por qué lo hiciste? Pero mira, Señor, recuerda las promesas, pero mira, Señor, observa todos esos muertos, mira. Y parece que tanto dice mira y observa y ve tu pueblo, tus escogidos, tu tribu. Pero después parece que el profeta como que da media vuelta y dice: pero Él es soberano, pero Él es grandioso. Y parece que ya entra la realidad y después dice: pero eso sí, Dios mío, acuérdate de nosotros y ten misericordia algún día de nosotros. Entonces hay algo especial. Esa generación sale de allá. Y qué interesante lograr así rápidamente. Hay una manera de estudiar las generaciones por número, y hay otra manera de estudiar las generaciones por personas. Si yo traigo a una hija o a un hijo mío y lo acomodo acá y tiene él 30 o 35, hay dos generaciones. Si llamo a un nieto que tenga 5 o 10 años, allá está la otra generación. Entonces hay una generación que vive y está metida en la otra generación, y hay una generación que vive también y está metida en la generación pequeña. Quiere decir entonces que las generaciones siempre tienen una influencia la una con la otra. Lo que pasa es que la generación más difícil que hay es la tercera generación. Es la más difícil y es a la que hay que prestarle más atención, pero al mismo tiempo hay que prestarle más cuidado. Más cuidado, ¿por qué? Porque es la tercera casi la que tiene el poder decisorio.
Y cuando hablo del poder decisorio, estoy hablando de ese poder en que fácilmente puede cambiar algo o fácilmente lo sostiene, porque ya no están las otras generaciones, sino que está Él. Pudiéramos pensar en esta hora algo rápido y sencillo. La generación de ese niño de 5 y de 10, ¿qué será cuando tenga 30 o 40 años? Toma decisiones, pero ya el otro de la otra decisión ya no está y el anterior tampoco está. Eso fue lo que sucedió en los tiempos de Josué. Una generación se quedó allá, la otra entró, y la que se fue levantando allá, lastimosamente dice la Biblia, no conocían a Jehová. Se levantó otra generación, era la que no conocía. Y aquí es donde viene la manera de la introducción realmente en esto del peligro de la tercera, porque la tercera o consolida las cosas o las deteriora. Su nieto, ¿será vergüenza suya o será un privilegio tenerlo? Pero es difícil que usted lo logre ver. Eso es casi como un honor o un privilegio que alguien vea a su nieto de 30 o de 40 años. Su nieto, verá a su hijo, pero su nieto. Entonces ya, como Job dijo en una ocasión, sus hijos o su descendencia tendrán honores, pero él no lo verá. O tendrá dificultades, pero no los podrá ayudar. Entonces la otra, esa generación, cuando se terminan los 70, es donde salen ellos, pero no salen los que entraron, salen los que se formaron allá. Algunos hombres de Dios explican que Daniel entró siendo de brazos o pequeñito, y por eso no se habla de que él salió, se habla de que vivió toda su vida allá. ¿Por qué? Porque precisamente Dios había hecho con él un trabajo y él decía, ya estoy próximo a morir, ya me quedaré aquí donde Dios me ha dado un sitio, un espacio. Pero ya era un hombre de edad. La tercera generación es la de más cuidado, aunque todas son de cuidado, pero todos venimos y hemos llegado a una tercera. Si se estudia la vida del hermano Larsen, el hermano Larsen cuando vino acá ya estaba pasando su primera, estaba metido en la segunda, y estando acá Dios le usó para formar muchas personas que entraron a ser parte de otra generación, la tercera para él, pero la primera para el que entraba. Sucesivamente viene que esto de la generación es lo que lleva a que hagamos una evaluación y un análisis. ¿Por qué? Porque precisamente los que salieron de Babilonia volvieron, pero ya eran como el que sale y dice, ¿y eso por qué está allí? Ah, es que tú no sabes. Sí, he oído, pero yo como no estuve. Y entonces todo se lleva. Entonces el padre de pronto le dice, es que mi papá, pero ese es tu papá, tu abuelo, mi abuelo, tu papá. Sí. Y entonces es donde ya dice, piensa el de la otra generación, pobrecito mi viejo ya, antes voy a tener que ayudarlo o algo así para que ya. Por eso cuando uno lee, yo estaba leyendo la palabra del Señor y saben que hubo un texto que leí, no sé, lo leí pero me di a la tarea de ver qué decía, y cuando lo leí por allá en el Salmo 119, 70, yo dije, hombre, voy a ver qué dice ese 70. Y dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo. Se engrosó, se llenó. Como cuando el nieto
se defiende de los argumentos de él, pero se apoya con el abuelo y con el padre. Este libro lo sacó mi abuelo, esta casa la compró mi abuelo, ese carro viejo por ahí, automóvil, lo compró mi abuelo. Y parece que todo él lo compró, él lo hizo, él lo llevó, él lo trajo. Pero ahora soy yo. Y entonces ahí hay algo que ya no está el abuelo para decir: ¿y por qué me tratas así? Si cuando estaba pequeñito era el que más cargaba. Esa nieta, ese nieto es el que casi se pone como a jugar con él. Y el nieto se le para en los hombros y todo, y él se queda. Cosa que de pronto no le permitió a los hijos, le permite a los nietos. Se engrosó el corazón de ellos, se llenaron de tanta prosperidad que el corazón se engrosó, pero dice el salmista: mas yo en tu ley me he regocijado. De ahí entonces que los 70, los que salieron, se oye de ellos y se lee, pero poco. Ya no hay esa fuerza que había antes. ¿Por qué? Yo quiero aclarar en esta tarde que no es el problema de la generación, es el problema de la formación de la generación. Porque todos hemos sido tercera, y todos hemos sido segunda, y todos hemos sido primera. Porque aquí nadie puede decir que sigue siendo en la primera. Lo dice ahora porque tiene la edad, pero déjeme, dentro de 20 o 30 años ya no puede decir lo mismo. Por eso es que cuando Jesús se refiere a la generación, Él no encuentra otra manera como compararla. Y entonces Él reúne a los discípulos y le dice: vengan, vengan, vengan acá. ¿A qué compararé esta generación? Es como la inconformidad. Se les toca flauta y no bailan. Se les trata algo acerca de endechar o de quebrantarse y no lloran. Viven al revés. Viven como al contrario. ¿A quién compararé esta generación? Os endechamos y no bailasteis, os dijimos y no llorasteis. Es una generación inconforme, como incompleta, como que le hace falta algo. Pero todos pasamos por ese nivel. Cuando usted era joven, quién sabe cuánto tendrían que rogarle para que se entregara al Señor. Cuando usted era joven, cuántas cosas cometería. O sea que aquí no estamos los mejores, aquí estamos los salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Una alabanza al Señor. Cuando ese Salmo 126 se encarna en la realidad de la vida, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres al volver nuestra cautividad. Como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segará. Anda andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo, trayendo la gavilla, porque estuvo allá y sale. El peligro es: ¿dónde está la responsabilidad de la generación pasada? ¿Dónde está? Por eso cuando yo estaba leyendo el capítulo, me llamaba la atención todo el capítulo. Y me llamó la atención precisamente que el salmista comienza con un clamor. Permítame decirle que este es un fiel cumplimiento de nuestra época. David era un hombre que le tocó sus primeros años vivir en las cuevas.
Sus primeros años los vivió huyendo. Uno se pregunta, pero un rey huyendo. Bueno, a él lo ungieron cuando fue Samuel, pero qué extraño que en vez de llevárselo de una vez al trono, resulta que le viene la persecución, la angustia, el problema. Y entonces hay un David metido por allá en una cueva. Sale de allá a otra cueva. Sale de allí a esa montaña. De allá de la montaña sale a la llanura. De la llanura sale a otra parte cerca al río. Y así se la pasa la vida como huyendo. Entonces cuando se ve la formación que va teniendo David, huyendo, corriendo, escondiéndose, llega el momento en el cual, en medio de su peregrinaje de angustia y de dolor, él dice: Señor, acude a librarme, apresúrate a socorrerme. Hay un clamor acá: apresúrate. Como queriéndole decir: Señor, por favor, corre en mi ayuda, por favor, no me dejes. Ese es el clamor inicial de la vida nuestra, y ese fue el clamor inicial de la mayoría de todos nosotros los convertidos. Señor, esto está difícil, está duro, pero por favor ayúdame. Y entonces es cuando usted tenía 20 y 25 y 15 y 18 años, se entrega al Señor y le viene el ataque por allí, el ataque por allá, el problema por allá, lo echan de la casa, lo amenazan, le dicen de todo, pero ahí es donde usted dice: Señor, ayúdame ahora, corre en mi protección, Señor. Una alabanza al Señor. Apresúrate. Es una situación difícil, es una intervención de urgencia. Pero entonces ahí se presenta Él. Si yo le preguntara a los que conocieron al Señor en ese tiempo, fue mucho lo que tuvieron que padecer y luchar y soportar y aguantar. Pero cuando yo voy viendo ahora ya que las cosas no eran tan fáciles. Yo estuve en una iglesia en Estados Unidos una vez y me tocó predicar y vi una cantidad de ancianos. Y prediqué la palabra del Señor y los invité. Si alguien desea una oración por su vida cristiana, si alguien desea tener un examen interno con Dios, y sabe que pasaron una cantidad de ancianos. Y cuando terminó, yo me bajé allá donde ellos, y unas personas de esas me abrazaron y se quedaron viéndome y me dice: ¿usted es colombiano? Le digo: sí. Y me hicieron como un ruedo allí. Y se quedaban mirándome de arriba abajo, de arriba abajo. Y yo dije: Señor, ¿qué pasaría? ¿Será que dije algo que no era lo correcto? En fin, cuando resultaron llorando, dije: ve. Y entre ellos comenzaron a hablar. Ese hombre forma parte de ese trabajo de Larsen. Y yo dije: algo tienen que saber de él desde que le llaman Larsen. Y otro le decía de Haskell. Y entonces yo les dije: ¿y qué fue lo que pasó? Y me dice: es que nosotros somos contemporáneos con Larsen. Y nosotros estuvimos esa vez que ninguno levantamos la mano y él fue el único que la levantó, y nosotros que teníamos más tiempo no la levantamos, y el que acababa de llegar la levantó para servir a Dios. Y nos han dicho que en Colombia hay cientos y cientos, y les dije: es la verdad, hay cientos y cientos de predicadores allá, todo porque este hombre Larsen no les hizo caso a ustedes y se fue allá a predicar la palabra.
¿Por qué les dije que no les hizo caso? Porque ellos mismos dijeron, yo le dije, Larsen, no te vayas. Mira la edad que tienes, no te vayas. ¿Quién te va a sostener por allá? Mira, eso es país lejano por allá, que vaya otro. Y dice que el hermano Larsen seguía, yo voy. Y cuando se le metió ese yo voy, no se lo arrancó nadie del corazón, él se vino. Entonces ese grupito que había ahí, la mayoría, le habían dicho que no se fuera. Entonces yo entendí por qué lloraban, porque dijeron, si nos hubiese hecho caso a nosotros, no habría una obra en Colombia tan numerosa, pero como le hizo caso a Dios, por eso estamos nosotros acá alabándolo y glorificándolo. Acude a librarme, sean avergonzados y confundidos, burlados. No lo voy a preguntar porque a todos nos ha pasado. Se han burlado de nosotros. Míralos cómo cantan. Parecen esto y aquello y lo otro. Míralos cómo oran. Parecen esto y lo otro. Míralos cómo están allá esa gente. Son pobres, desnutridos. Y míralos. Y nosotros agachando esa cabeza y diciéndole, Señor, oh, hay poder en tu nombre. Algún día verán de que no somos lo que ellos creen, porque tú estás con nosotros. Y hoy lo decimos no para ufanarnos, no para enorgullecernos, pero para darle la honra y la gloria a Él. No tenemos fincas, no tenemos cadena radial, no tenemos cadena de televisión, pero sí tenemos el poder del Espíritu Santo en la vida. Ay, ustedes ¿por qué no compran la cadena, la radial, la cadena tal, aquello y lo otro? Miren que sí tenemos plata. Pues a la hora de la verdad, si fuera eso, ya hubiéramos tenido por ahí unas 2 o 3 cadenas o más radiales. Pero es que no queremos quedar encadenados, queremos seguir siendo libres. ¿Sabe que hay algo grandioso? Lo que acaba de suceder ahora. No tenemos una enorme extensión de tierra o propiedad, pero hay una cantidad de almas que se están salvando en Japón, en Europa, Asia, África, Centroamérica. Desde México hasta allá, Panamá, hay testigos del poder de Dios. Vale más que cualquier televisión. Los mártires que hubo comenzando del Valle de Caldas, Quindío, la costa, Santander, Cundinamarca, tantos lugares. Amenazas, muertes, todo aquello. Oh, sean vueltos atrás y avergonzados los que nos desean el mal. Allá se reúnen. Y dice, pero yo fui y no los vi, sí, pero llegan en la noche. Y fueron muchos hermanos como casi les mandaron los asesinos allá. Me di cuenta de algo que sucedió por allá en el Quindío en esos años. Cuando alguien llegó a hacer el culto y lo que se dio cuenta era que habían una cantidad de libros, Biblias dañadas y habían escondido los cuerpos, y le dice, usted viene allá, ¿cómo le parece, hermano, que a nosotros nos atacaron anoche? Y él le dice, ¿y cómo fue? Dice, estábamos cantando en esos libritos, en el librito aquel. Y el hermano me decía, eso no es cristiano, porque nosotros no le llamamos el librito ni el libro grande. Para nosotros es un himnario y es la Biblia, la palabra del Señor. Y entonces le dice, ¿sí? Dice, sí.
¿Ahora usted qué opina? Reunimos gente para ir tras de ellos o no sé qué, y le dice, espéreme un momento, y se le adelantó como 10 metros y se puso a orar. Y cuando levantó la mano para orar, pasó un carro, un bus, y como habían sabido de la masacre, aceleró más fuerte. Pero resulta que el poder de Dios lo llevó de aquí y lo metió al bus. Y toda esa gente se asusta. Bajen ese hombre de aquí, bájenlo de acá. Y resulta que le dice, no me bajen, porque yo soy testigo del poder de Dios, y Dios acaba de hacer un milagro. Traslados, milagros. A unos los hicieron arrodillar y les disparaban, y esa arma parecía toda vieja, eso no sonaba. Y resulta que cuando la tiraban por allá, se disparaba allá donde caía. Es que algo estaba sucediendo allá. El Dios de los milagros y las maravillas. Para todos esos sean vueltos atrás en pago de la ofrenda. Los que dicen, ya se dividieron, se van a acabar. Ya se fue fulano con un buen grupo, hasta ahí llegaron. Vamos a aprovechar ahora. A ver qué vamos a hacer. Vamos a ver cuántos se van con nosotros también, y cuántos se van con ellos, y cuántos se van. Pero cuando vieron de que no se iban ni allá, ni allá, ni allá, sino que se quedaron, y muchos que se fueron volvieron, entonces entendieron de que en medio de divisiones, en medio de muertes, en medio de ataques, habrá una alabanza para el Señor. En medio de burlas y en medio de enfermedades, Él seguía obrando milagros y maravillas y prodigios. Y eso queda a entender que Él está con nosotros. Por eso, si algo tiene la iglesia en Colombia que decir, gocémonos y alegrémonos todos los que te buscamos. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Oh, alabanzas. Hay una alabanza para el Señor. A la hora final, vuelve otra vez, casi la similitud del verso al primero. Acude a librarme. Y acá dice, apresúrate, oh Dios, no te detengas. Hay algo que siempre me llama la atención. Cuando las cosas van creciendo, ya casi no hay esa situación como antes. Ya no hay ese afán que había antes. Ya lo que es el orar, eso es como en tercero o cuarto plano ya. Evangelizar, déjeme evangelizar a mi manera. Y resulta que la manera es que le habla cada año a 2 o a 3, y eso si están en la vía para hablarles. Espíritu Santo, no hay necesidad. De Espíritu Santo no hay necesidad. Pero si siempre nos han dicho que no hay necesidad. Oré por un enfermo y fue sano y no tengo el Espíritu Santo, entonces no se necesita. Y entonces parece que tiene sus argumentos para decir no y no y no, cuando hay otro grupo que dice sí, hay que seguir recibiendo el poder del Espíritu Santo. Entro en una parte ya final del tema.
Los ataques del enemigo ya no son el de la masacre, ya no es el de la burla, ya no es el del sarcasmo allá, de que velo allá, no, ya no. Antes le dicen: pastor, mucho gusto, venga ore por el negocio aquí, pastor, venga. Parece que ya lo llaman, ya parece que el pastor es importante cuando antes no servía para nada en ese pueblo. Ahora sí es importante ya. Y cuando él de pronto lo dice para la gloria de Dios, es que Dios nos ha ayudado y tenemos más de 3,000 pastores. ¡Uy, 3,000! El político le sale algo por la boca. 3,000. Uy, donde 10 o 20 o 50 crean en mí, yo tengo una cantidad de votos para ir a la Cámara o al Senado y todo eso, y va haciendo cuentas y cuentas. Venga, pastor, que yo quiero seguir al Señor, pero es pensando en otras cosas. Venga. Entonces aquí es donde ya los ataques son distintos. Los ataques son distintos. Hechos 20 nos indica que el enemigo no está afuera. Hechos 20:30, el enemigo está dentro de vosotros mismos. Se levantarán. Entonces, cuando usted está cantando acá y ve que el otro no canta, ¿y usted por qué no canta, hermano? ¿Qué? Ya no hay necesidad de cantar. ¿Cómo que no hay necesidad? No. ¿A dónde dice la Biblia del himno 102, del himno 90 y tal? No lo dice. Entonces quiere que, como no aparece el número, no canta. Y entonces se inventa la música de un salmo, porque esa sí vale. No vale el otro himno, pero sí vale el salmo, porque él inventó la música. Pues la hora de la verdad, todos los salmos son musicales en su mayoría. Pero entonces hay una forma de adoración y de alabanza. Entonces ya él dice: pues ahora yo no canto nada, y parece que quieren que todos sean como él. Que nadie cante porque yo no canto. Mentira, no cantes tú, pero nosotros sí seguimos cantando y alabando y glorificando al Señor. Yo no me voy a poner a estar gritando gloria a Dios. ¿Por qué? Pues no des tu gloria a Dios, pero nosotros que lo hemos conocido a Él, le damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Un aplauso para Él. Oh, aleluya. Aleluya. Precisamente, si algo tenemos que conservar ahora, aprendido de las generaciones pasadas, es cómo conservar nuestro cristianismo. Sabe que ya casi el problema no es cómo predicarlo, ni cómo distribuirlo, ni cómo llevar el mensaje. ¿Sabe cuál es el serio problema ahora? ¿Cómo me conservo yo con el verdadero cristianismo? Porque hay una persona al lado que me dice que ya no lo necesito de esta, ni de esta, ni de esta, ni de esta forma, sino de la que él quiere. Y el verdadero cristianismo no es ni el de él, ni el de él, ni el de él, sino el de Jesús. El evangelio del reino. Hay algo interesante, hermanos, y yo quiero ahora entrar en esta parte en el nombre de Jesús. Todo en la iglesia es importante. Para mí es importante. Los niños son importantes, los jóvenes son importantes, los adultos, los ancianos,
El que está en la cama enfermo que ya no puede levantarse es importante. Las señoritas son importantes. Todos son importantes. Pero hay algo. Estaba yo leyendo la palabra en Lucas 17. Y cuando estaba leyendo precisamente la palabra en el capítulo 15, el verso 17 dice de Lucas: ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan y aquí yo perezco? Hay un reconocimiento allá. Ese reconocimiento es precisamente debido a la situación que vivía. Ese reconocimiento no es porque alguien le dijo hazlo, sino que él entiende perfectamente. Y cuando él entiende perfectamente lo que pasa allá, entonces es donde sucede algo grandioso. Lucas describe la manera como más precisa de lo que él fue testigo, de lo que sucedió estando al lado de Jesús. Lucas 10, ya no es que ellos mismos reaccionan, sino que Él les hace reaccionar. Lucas 10, 17. Volvieron los 70, ¿cuántos? 70, con gozo. ¿Qué decían? Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esa es la etapa de la iglesia. A usted ya no hay que enseñarle tanto cómo reprende demonios, porque gracias a Dios sabe. ¿Cuántos han reprendido demonios? Vea qué cantidad de gente. Pero se necesita tener una autoridad para seguirlos reprendiendo. Entonces, si sabe reprenderlos, ¿qué es lo que sigue de ahí en adelante? Ya no es tanto aprender a reprenderlo porque ya sabe. Hay hasta alegría. Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Y parece que eso fue como una fórmula tan efectiva. Parece que ellos dicen, uy, esto está muy fácil. Ve, en el nombre de Jesús, y ya ese demonio salía. Aquello otro en el nombre de Jesús y ya. Entonces ya se supo manejar el nombre. ¿Cuántos saben manejar ese nombre? ¿Cuántos saben invocar ese nombre? ¿Cuántos saben clamarle a ese nombre? Entonces miren que se sabe. Pero a mí me llama la atención la reacción de Jesús. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis por lo que los espíritus se os sujetan. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces hay algo más grandioso. ¿Sabe que no necesitamos tanto una persona aquí que reprenda demonios y no lo volvamos a ver después y se vaya con cualquier doctrina o con cualquier persona? Lo necesitamos que aprenda a reprender demonios, pero que siga en la iglesia recibiendo el poder del Espíritu Santo, alabando y glorificando a Dios en espíritu y en verdad. No necesitamos un gran predicador y que no lo volvamos a ver. Necesitamos el gran predicador y que lo veamos todos los días, alabando al Señor, predicando la palabra,
Entonces parece que el Señor le quiere decir: alégrense de que los nombres están escritos. ¿Qué quiere decir entonces en esto realmente tan especial? Alégrense, porque hay salvación, hay seguridad y hay fidelidad. Entonces aquí está la realidad de la vida cristiana. Es importante invocar el nombre, es importante el nombre, es importante el bautismo, es importante todo lo que nos dé, pero es más importante la fidelidad. Y eso es lo que quiere el enemigo, que él no crea como usted cree, ni como él cree, ni como yo crea, sino que quiere que él crea como él se inventó la nueva doctrina. Y nosotros no podemos comenzar ahora a jugar con nuevas doctrinas. Las que tenemos están completas, perfectas. Un aplauso para él en esta hora. Hay tantas cosas, ya voy a finalizar, pero hermanos pastores, hay tantas cosas buenas, pero hay que seguir conservando el nivel. ¿Sabe que yo tengo un computador y sé entrar al internet? Pero no me recuerdo todavía haber sacado el mensaje del internet. Sigo clamando al de arriba para poder buscarlo. ¿Sabe qué? Le encuentro más sustancia, más gusto, porque Él me lo da directamente a mí para poder hablar la palabra. No rebusques todo lo que hay por ahí, esto, aquello. No, más bien éntrate al aposento, invoca su nombre y dile: yo estoy aquí para pedir unción de lo alto. Este pueblo necesita la doctrina limpia. Hay un amén, una doctrina santa, una doctrina única y una doctrina que ha tenido éxito desde allá, acá y allí, y seguirá teniendo éxito. ¿Por qué? Porque es la doctrina de Jesucristo, y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. No te equivoques de puerta, entra a la verdadera puerta. Voy a meterme a esta iglesia que está cerca de la casa, porque ¿para qué caminar tanto? No, camina otras cuadras más y entra a la que debe de ser, porque ahí está tu vida, ahí está tu bendición. Que no le pase como la ancianita que ya estaba mala de los ojos y se metió, y comenzaron allá a cantar y ella: amén, aleluya. Cuando dice el pastor que había allá: saquen a esa abuelita que está dañando la reunión. Y entonces ella dice: qué raro, estoy dañando la reunión. Con razón no sentía nada aquí, es que este no es mi lugar. Y la llevaron 3 cuadras allá, y allá sí podía gritar la honra y la gloria para el Dios Todopoderoso. Un grito de victoria, otro grito de victoria, otro grito de victoria. Aquí sí podemos gritar para la honra y la gloria del Señor. Alábalo, glorifícalo, 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 glorifícalo. Eso es, glorifícalo.
Apláudelo, 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 apláudelo. Este es el lugar indicado. El hermano Salomón decía que ahora en adelante se vuelve un santuario, y este es el santuario. Fuera, como decía el hermano Zúñiga, fuera de aquí. El que quiere hacernos creer otra cosa, seguimos creyendo que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Apláudelo a Él otra vez. Gózate, deleítate, exáltalo. No estás en el lugar equivocado. Este es el lugar preciso. Yo lo siento a Él, aquí está. Setenta años no se han vivido en vano. 70. Levanta tus manos. Mueve tus manos. Ahora que la has movido, quiere decir que hay libertad. Toma la mano de tu compañero que está allí. Los 70 volvieron con gozo. Dile al que está al lado: hay alegría, pero conservamos la doctrina. Otra vez, conservamos la doctrina. Nos alegramos en esta doctrina. Guardamos esta doctrina. Y nadie podrá arrancar la verdadera y sana doctrina. Shama baja ya baba. Shabaradara hayata hastasa baba. Un batara hastaya y dos hastasa baba hastasa. Eso es, eso es, eso es. Aleluya, aleluya. Alégrate, alégrate con Él. Nadie quitará de vosotros el gozo. Ese anillo primero, siga aplaudiendo. Ese anillo segundo, siga aplaudiéndole a Él. Esta platea, siga aplaudiéndolo a Él.